toda la parte que hoy yo después voy a ir leyendo, punteando un poco algunas cosas, tiene que ver con finalmente, y ahora retomo un poquito para atrás, pero con la derrota del proyecto de Rosas. El proyecto de Rosas era un proyecto de federalismo, pero no era un proyecto de federalismo. ¿Saben lo que es el federalismo? O sea, hay como dos ideas de organización política. Hay más de dos, pero digamos, hay como dos ideas en pugna. Una es el centralismo. Alguien toma las decisiones por todos los lugares que componen, digamos, por ejemplo, un centralismo porteño, un centralismo de la capital, tienen más peso sus decisiones políticas que cualquier decisión política de las provincias, que cualquier decisión política de las periferias. El federalismo se plantea un poco al revés. El federalismo se plantea que cada grupo, cada región está federado en un conjunto donde se dan una serie de discusiones y se toman las decisiones de manera un poco más democratizada. El proyecto de Rosa planteaba un proyecto federal, pero con mucho control central. Y esto era importante. Esto era importante porque uno, para tener la capacidad de tomar decisiones democráticamente, de tomar decisiones de los pequeños grupos que integran una organización grande, tiene que tener ya, haber adquirido toda esa organización, que en este caso es un país, la capacidad económica suficiente de tener resueltas algunas cuestiones económicas suficientes para que todo el conjunto vaya en una misma dirección de desarrollo, llamémosle. Es decir, ¿qué digo con esto? La Argentina estaba en formación, la Argentina, cada una de los caudillos provinciales establecía casi su propia economía y los intercambios con las otras regiones eran digamos, poco organizados. Eran poco organizados y había había aduanas, porque las regiones del virreinato tenían sus propias aduanas y las leyes de aduana por ahí no coincidían, ¿no? Entonces uno, qué sé yo, quería mandar ganado de un lugar a otro y ese ganado ahí pagaba un impuesto que en el otro lado no pagaba. Bueno, era una desorganización porque el país se estaba organizando. El tema es que Rosas hace un planteo donde recuerden que, por ejemplo, el Paraguay y el Uruguay eran parte del virreinato del Río de la Plata y lo que se estaba pensando Rosas como Confederación Argentina incluía a esos pueblos, llamémosle. De hecho, la caída de Rosas y la guerra del Paraguay, en términos económicos, son una misma cosa, porque la derrota del proyecto de Rosas hace que el mitrismo, saben, Bartolomé Mitre, sea uno de los impulsores de la línea que va a terminar triunfando, que es una línea que es centralista, porteña, y que plantea que para desarrollarse hay que estar, hay que producir algunas cosas que el capitalismo inglés necesita para desarrollarse. Nosotros en esta etapa, la organización económica no termina de ser enteramente capitalista, pero empieza a hacerlo. ¿Cómo es esto? Las formas de producción, distribución y consumo, las formas económicas, en un mismo momento conviven distintas formas, ¿no? Por ejemplo, las estancias de la pampa húmeda empiezan a ser unidades productivas que empiezan a desplazar la lana por la carne enfriada para exportar a Gran Bretaña, los cueros, la leche, y esas unidades productivas conviven con otras regiones del país donde la producción es prácticamente huerta, quinta para el mercado interno, la producción no es homogénea y eso trae algunos problemas de distribución económica, pero sobre todo los que están ganando plata con eso, la élite, los que empiezan a ser, en ese momento van a ser los dueños del país después, empiezan a ser los dueños del país aliados a los británicos, desestimando el proyecto de Rosas, desestimando un proyecto que no era
uno no puede decir si hubiera podido, porque uno no puede hacer fantasía, ¿no? Pero el proyecto de Rosas era pienso yo, que políticamente tenía pensado que las cosas fueran más compartidas. No era un proyecto como el que termina triunfando, donde la guerra del Paraguay se da para disciplinar un modelo, se da para cortar con un modelo de desarrollo, que esa élite liberal argentina, que va a ser la élite liberal argentina, que va a ser la generación del 80, con Mitre a la cabeza, de alguna manera no quiere que en la región que ellos controlan haya modelos alternativos. Y esto es lógico. Nos suena duro, pero es lógico. O sea, era lógico si lo hacía Rosas, y es lógico cuando lo hacen ellos. Perdimos nosotros, pero es lógico. Digamos, ¿no? Uno no puede tener 50 formas distintas porque vos necesitas que la economía empiece a funcionar de manera extendida, que haya un papel moneda garantizado por una sola unidad para que vos puedas comprar lo que necesites en cualquier lado y a su vez se puede hacer que la economía crezca con un grado de orden y acumulación. No quiero ser muy específico y muy técnico. Entonces, el comienzo del periodo que se abre con la batalla de Caseros, con la derrota del rosismo, que son muchas batallas. No me quiero detener en los elementos militares, en las confrontaciones, sino quiero más que nada retener el sentido económico para ingresar a un periodo donde los compañeros, por sugerencia, por ejemplo, de Mariano Pacheco, que es otro compañero que participa, queríamos hablar de lo que fue el aniquilamiento de los malones de indios y el aniquilamiento de las montoneras federales, porque es un mismo proceso este. Y este proceso es un proceso que va a tener una característica, yo me voy a adelantar, después vuelvo, va a tener una característica que es después la característica que siempre tienen las élites liberales en la Argentina. Pretenden realizar la ganancia con un sujeto al que pretenden negarle capacidad de participación política. ¿Sí? ¿Cómo es esto? El gaucho era el criollo libre de las pampas, era un tipo que podía vivir amoldado a una economía de subsistencia, andar a caballo, arriar ganado para el que lo necesitara, o sea, se conchavaba, es decir, alquilaba su trabajo en las condiciones que él quería, trabajaba cuando él quería y cuando no quería no trabajaba, y había ganado cimarrón, había ganado suelto para poder carnear, comer, hacerse un toldo, dormir a la intemperie, cruzar de un lugar a otro. ¿Y qué pasa con esto? En términos de desgracia, de las exportaciones de carne, esto es un desorden, porque los tipos que son los que empiezan a ser los dueños de la tierra, necesitan, por ejemplo, una tecnología, que es una tecnología que va a cambiar, como siempre, la tecnología en los inicios del capitalismo y después va a estar asociada siempre al desarrollo del capital, que es el alambrado. El alambrado, antes del alambrado se cavaba un pozo. Pero bueno, los animales saltan los pozos, se caen a los pozos. Con el alambrado pasan 2 o 3 cosas muy importantes. Una es que vos podés separar las vacas volando Argentina de las ovejas, de los caballos, tener mucho más orden, reproducir las crías cuando vos querés, abrir la tranquera, que un macho sirva a la hembra y poder reproducir, podés separar las crías de los animales grandes para que no la lastimen, podés hacer muchas cosas, pero eso tiene una implicancia que es que ya la pampa no se puede transitar libremente, que tenés que ir por los caminos que te marca el alambre. Y hubo conflicto de gauchos muertos por cortar alambrado para pasar, porque querían pasar, bueno. Y paralelamente, ese gaucho empieza a dejar de tener laburo y empieza a dejar de tener animales sueltos para comer. ¿Qué pasa? Empieza a laburar, pero ya más fijo en la estancia. Y pierde el caballo. Empieza a ser peón rural. Empieza a transformarse en peón rural junto con los indios, ahora vamos a hablar de los indios, pero junto con algunos indios, en un proceso en donde en Argentina
había una élite dirigente, pero no se votaba, no había ningún tipo de derechos. Las primeras leyes que se dictan y que son rápidamente expandidas son las leyes, por ejemplo, de vagancia. Que decía que si vos no estabas trabajando en un lugar fijo, el ejército te podía levantar y llevarte a pelear a la frontera. Entonces, todas herramientas que disciplinaron a una población que la necesidad de disciplinamiento partía de las necesidades productivas de ese sector, ¿no? De ese sector que empezaba a ser el dueño de la hacienda, el dueño del ganado y el dueño de los cultivos, porque empiezan ahí a sentarse, empiezan en ese momento a sentarse más los cultivos empiezan a tener una racionalidad de producto que tiene que sobrar para poder ser vendido, para poder ser exportado, y no solo el alimento del poblado y de la estancia. Perdón, pero... Gracias. Entonces, en ese mismo proceso de eliminación que es un proceso de fijación de la mano de obra, lo que necesitan es tener una mano de obra fija en las estancias, en ese mismo proceso empieza a pasar algo. En un principio de la organización nacional, las tribus de los distintos pueblos originarios, tienen distintas relaciones y distintas reacciones con lo que empieza a ser el Estado argentino. En general, la gran mayoría son relaciones de negociación. Una tribu controla un territorio, se pone un pequeño fortín que cuida 3 o 4 campos de unos estancieros que se instalaron ahí, y se negocia. Los indios quieren azúcar, quieren tabaco. En general las relaciones eran más o menos amistosas, salvo algunas tribus que no querían y se enfrentaron, y más que nada las del margen del sur, ¿no? de Río Negro. Pero en principio en todo el país las realidades eran diferentes, y empieza a pasar que hay una convivencia de indio, gaucho, español, criollo. Hay una cierta convivencia. Y también tribus que mantienen su territorio, donde hacen algo así como cobrar peaje, llamémosle, ¿no? Vos tenés que mandar tu ganado atravesando el territorio de ellos, y bueno, le tenés que dejar tanto. Y eso se negocia, hay cartas que escriben los caciques negocian ya con Rosas, los caciques vienen estableciendo sus modos de acuerdo, sus diferentes acuerdos. El tema es cuando el centralismo cobra impulso, cuando Buenos Aires cobra impulso, todos los acuerdos que había de las pequeñas unidades de otros sectores del virreinato empiezan a caer, porque a Buenos Aires, ¿qué le importa lo que arregló, no sé, el Chacho Peñalosa, lo que arregló cualquier caudillo del interior con esas tribus? Bueno, ahí empiezan a caer, y ahí empiezan los malones. Los malones en general son reacción de desconociste el acuerdo, vamos y entramos y te robamos mercadería. Bueno, empiezan una serie de confrontaciones. Esto el Poder Central de Buenos Aires lo va primero, o sea, va a seguir negociando, pero paralelamente va a tener un esquema de negociación en donde tiende al disciplinamiento hasta que logra el disciplinamiento y los pueblos originarios quedan confinados a algunos sectores, y cuando arranca la conquista del desierto directamente son esclavizados, llevados a la isla Martín García en condiciones paupérrimas, entregadas las indias como sirvientas. Bueno, es un proceso tremendamente cruel que empieza con un proceso que de alguna manera se puede homologar, no quiero que lo tomen concretamente así, pero a los procesos, lo que Marx llama la acumulación originaria. Para que el capital pueda existir, primero tiene que haber un saqueo, ¿no? Primero tiene que haber un ataque a los que tienen los bienes, para que esos bienes estén acumulados y disponibles para el grupo que tiene la fuerza. El grupo que tiene la fuerza va a ser el ejército. Cuando el ejército se enfrente con los indios, lo va a hacer con fusiles. Y los indios van a tener fusiles muchísimo después. Primero van a tener fusiles, o sea, las condiciones son muy desiguales. Y las condiciones de ese proyecto, y por qué decía antes, por qué estas élites disciplinan la fuerza de trabajo, la ponen a trabajar, quieren tener un país, pero no quieren que esos sean los ciudadanos. Quieren tener un país
Esto es muy importante. Quieren tener un país, pero les niegan los derechos de participación, les niegan los derechos laborales, les niegan los derechos sociales. ¿Qué pasa? Hay una ideología en un momento que dice, vamos a traer obreros de Europa, porque los obreros de Europa son más civilizados. Y esto se hace, ¿no? O sea, cuando se habla de la famosa inmigración masiva, no es solo que en Europa había hambre, en Europa había problemas, en Europa había guerra, y la gente libremente decía, me voy a Argentina. No, el Estado argentino puso agencias de reclutamiento de mano de obra, puso barcos, construyó el hotel de inmigrantes para que la gente pudiera, cuando llegaba, dormir antes de ser distribuida y ser distribuirse con algunos oficios que cuando uno mira, que eso está bueno, eso es una visita que podríamos hacer con el Rafa, cuando uno mira los libros del hotel de los inmigrantes, vos mirás las edades de los que bajan de los barcos y las ocupaciones, y dice Juan Sosa, 15 años, jornalero. ¿Viste? Las ocupaciones la mayoría son ligadas al campo, hay algún que otro zapatero, hay algún que otro, siempre oficios manuales, porque en esa época no había mucho oficio industrial, pero bueno, es el oficio que hay. Entonces, entra esta población en un momento a convivir con el núcleo productor de la región que estaba empezando a ser Argentina, que es el núcleo productivo, que era el núcleo productivo de las estancias, lo que se llama la burguesía agraria pampeana, ¿no? Empieza a ser una burguesía porque, ¿qué es una burguesía? Una burguesía es aquella clase social que compra a los que no tienen nada más que vender su fuerza de trabajo, compra tu tiempo, compra tus manos, compra tu saber y te da a vos solamente el espacio o la herramienta. O la fábrica, o el campo, te da el espacio o la herramienta. Él es el dueño de eso. Entonces, uno que es el dueño de los medios de producción, esos son los medios de producción, el campo, la herramienta, la fábrica, lo que sea, te cambia a vos por la fuerza de trabajo por una parte de la riqueza que él realiza con eso. Por una parte muy mínima. Entonces, donde vos fuiste todo el día a trabajar en un taller de carpintería, hiciste un armario por día durante 30 días, hiciste 30 armarios, vos a fin de mes cobras un armario y medio. Y él se queda con 29, 28 y medio armarios, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco el principio de funcionamiento de eso. Empieza a ver pero a la vez de que esto pasa, empieza a convivir el peón importado, el peón español, el peón italiano, con la peonada criolla. ¿Y qué pasa? Lo que ellos no se esperaban un poco es que esta gente ya venía con experiencia de enfrentar a los patrones. Ya venía con algunas ideas, en general anarquistas o socialistas, venía con algunas ideas de organización obrera, y entonces este proceso, en algún momento, se va a encontrar con grandes conflictos muy grandes, que terminan en masacres de obreros, en masacres. Pero para llegar a esto, déjenme ver una cosita. Porque no quiero dejar de lado un par de cosas que, bueno, para llegar a esto, para llegar a estas confrontaciones, también el Estado empieza a plantear, a correr la frontera de ciudadanía, a empezar a incorporar provincias que puedan votar, que no votaban. ¿Qué pasa? Las estancias de los ingleses se empiezan a desplazar al sur para seguir produciendo lana, las grandes estancias inglesas. Porque la pampa húmeda se expande, Roca empuja la frontera agropecuaria con la guerra definitiva contra los indios, el Estado empieza a ser un solo Estado, empieza a tener un contorno, unas fronteras más o menos claras, empieza a haber necesidades de modernización para que esa producción que se exporta y empieza a tener como un intercambio en virtud del crédito inglés, del crédito de los bancos ingleses, de la plata que permite hacer obras que permiten llevarse lo que se produce, más que nada, los ferrocarriles, las rutas, todo aquello que empieza a poder organizar más fuerte la producción. Es a través del crédito inglés. Esas relaciones económicas, va a haber teóricos que las llaman imperialismo. Es decir,
los grandes centros económicos que tienen la capacidad de prestarte a vos plata para que vos lo que hagas sea beneficio para ellos. No prestarte a vos plata para que vos te desarrolles y que además quedes endeudado. La idea es que no pagues la deuda. Nunca el acreedor quiere que vos pagues la deuda. El acreedor quiere que la deuda estirarla lo más posible para que vos estés subordinado a él la mayor cantidad de tiempo posible. Les quería leer una cosita. En esta época, Sarmiento, en la presidencia de Sarmiento, le decía a los terratenientes lo siguiente, le decía, enriquezcanse, no sean sonsos, cerquen, no sean bárbaros. ¿No? Era el consejo que les daba Sarmiento. Porque, bueno, por esto que les contaba del alambrado. ¿Qué año? Esto es 1864, aproximadamente, es la presidencia de Sarmiento. En 1868 y 1874. De esa época empieza a haber registro de la literatura gauchesca, algunos autores que ya la gente no conoce, Benito Lynch, autores que contaban las cosas que pasaban y contaban esto de las levas, ¿no? De si había un grupo de gauchos que se juntaban a tocar la guitarra, fueron a una pulpería, qué sé yo, y pasaba la policía, los levantaba y terminaban en la frontera salteña. Era así, o sea, si no podías demostrar que tenías un trabajo fijo, bueno, esto es un ordenamiento, esto son unas leyes, una forma de asentar la mano de obra. Esto que estábamos contando de la mano de obra inmigrante que va a dar lugar a la incipiente organización obrera, es un proceso en paralelo en que este peón rural empieza a ser proletario rural. ¿Cuál sería la diferencia? Empieza a ser proletario rural en el sentido que ya la unidad productiva empieza a ser más eficiente y los dueños de las unidades productivas empiezan a estar menos presentes. No es el patrón del campo el dueño de la tierra. El capataz es un tipo que labura para el dueño de la tierra. Los dueños de la tierra son 200 familias. Cuando Roca empieza a ganar terreno a los indios, digamos, a usurparle la tierra a los indios, a empujarlos a la frontera, todos esos terrenos los distribuye de una manera como premio entre los soldados y los generales. Pero lo que distribuye él son unidades muy chicas. A los soldados les da 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. A los de mayor jerarquía les da un poquito más. Pero el grueso de esa tierra se la quedan los jefes de Roca, o sea, de Roca militar, ¿no? Se la quedan los jefes que, digo, es esta burguesía productiva que siempre el sector que acumula capital, de alguna manera es el jefe del personal político. Quiera o no quiera el personal político, la buena intención o no que tenga un presidente está muy subordinada a los dueños, lo que decimos siempre, los dueños de la pelota, los dueños del capital, los dueños del esquema productivo de mayor acumulación de riqueza. Hoy, la exportación de grano y aceite, la exportación de cereales y oleaginosas. Por eso, cuando ustedes ven por ahí en las noticias, hace una huelga los aceiteros, y dicen, bueno, se paró la huelga y arreglaron el salario inicial de 2 millones de pesos. ¿Cómo ganan? Y bueno, ganan tanto porque son un gremio muy organizado y combativo y son unos compañeros muy, muy piolas, pero además porque pueden, porque las ganancias de los que les pagan a ellos son infinitamente superiores. Por eso hay una disputa por el río Paraná, por los puertos del río Paraná, que es donde son los puertos por donde sale el 51% de la proteína que se consume en todo el mundo. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, si nosotros le ponemos un cerco al Paraná, el 50% de la proteína mundial, que alguna es para animales y otra para humanos, deja de llegar a los lugares donde estaba llegando. Entonces, por eso hay una disputa muy importante, por eso este gobierno está dejando entrar a los yanquis. ¿Qué le hicieron a los productores de yerba? Le abrieron las importaciones para que ellos bajen los precios. Eso en todo caso representa esta línea que yo les vengo diciendo de un gobierno central liberal que quiere
un desarrollo atado a los grandes capitales extranjeros, por eso no le importa arruinar productores locales. Y a la vez una burguesía argentina, y esto es una consideración mía, una opinión mía, no lo tengo estudiado, no sé si es así, pero a mí me parece que Bulgerón y Roca, los grandes burgueses, los que tienen la fábrica en Argentina, no les importa tener que cerrar la fábrica porque saben que cuando la vuelvan a abrir, esos costos y todo lo que perdieron de ganar, lo van a ganar porque todos nosotros vamos a ser esclavos. Es decir, no esclavos, pero vamos a ser unos asalariados de pobreza terrible porque nos vamos a estar muriendo de hambre. Entonces los tipos dicen, prefiero cerrar 2 años que pagar el salario de convenio de la UOM. ¿Cuánto gana un metalúrgico? Y gana 2 millones de pesos. ¿Cuánto día trabaja? 4 veces por semana con turno rotativo. Bueno, no quiero pagar eso, les quiero pagar nada. Prefiero cerrar la fábrica y que se queden sin trabajo y que vuelvan cuando se estén muriendo de hambre. A mí me da esa sensación. Les vuelvo a repetir, no lo tengo estudiado. Pero si no, no entiendo por qué apuestan a un gobierno que los está destruyendo sus industrias, ¿no? Me parece que no tiene otra explicación que esa. Porque ¿qué ha pasado? Si miramos, perdón, me vaya el tema, pero si miramos al pueblo yanqui le pasó con los chinos. Empezaron a sustituir importaciones con los chinos, hay ciudades enteras que se quedaron sin trabajo. Vino un gobierno liberal y les dijo, ay, usted puede salir a vender tupper, usted puede salir a vender maquillaje, usted puede salir a vender perfume. Todos salían a venderse entre ellos, pero nadie tenía plata para comprar nada. Entonces, eso fue un desastre. Y ahí tienen una disputa donde hay un presidente, Trump, que les dice, no, nosotros tenemos que volver a traer el trabajo acá porque si no nos van a pasar por arriba. Bueno, esa es una cosa lejana que no tiene que ver con esto. Bueno, les quiero leer algunos datos para no equivocarme. La organización de los oprimidos, de las trabajadoras, de los peones, del proletariado rural, es tan temprana en Argentina que en 1878 aparece la Unión Tipográfica Bonaerense. Hace una de las primeras huelgas. Y entre 1860 y 1930 llegan los 6 millones de europeos, famosos 6 millones de europeos que estábamos hablando, y se empiezan a involucrar en las pequeñas unidades manufactureras y en el campo, más que nada jornalero del campo. ¿Cuál es la reacción de los dueños? En 1876 forma la sociedad rural. La sociedad rural, en 1875 el Club Industrial, que es la Unión Industrial hoy, porque inmediatamente los dueños arman su sindicato, porque nosotros estamos acostumbrados a llamarle cámara de empresarios de la construcción, cámara, o sea, son el sindicato de lo que tienen todo para luchar contra los sindicatos de los que no tienen nada. Entonces, bueno, paralelamente en Europa se estaba formando la primera internacional obrera, que era, o sea, de casi todos los países europeos, se conforma un movimiento que estaba disputado entre el comunismo y el anarquismo, pero que es un movimiento donde primera vez pone una alarma en los gobiernos y en los patrones, porque dicen, no puede ser esto. ¿Cómo hacen estos tipos? Viajan de Italia a tener un congreso a Suiza, todos se arreglan para entenderse, de hecho, en algún momento hasta desarrollan un idioma que puedan entender todo, que era el Esperanto, estudiaban Esperanto y hablaban entre ellos para poder, porque la mayoría no leía y escribía. Y ven una cuestión. Me gusta destacar, si una de las primeras organizaciones obreras y una de las primeras huelgas es de los tipógrafos, ¿por qué piensan que puede ser? ¿Por qué una de las primeras organizaciones obreras es la de los tipógrafos? Es la de los que trabajan en las imprentas. Porque leen lo que tienen que imprimir. Para imprimir necesitan leer. Y cuando empiezan a leer, se empiezan a dar cuenta, a través de la literatura, ¿qué hacían? En general, la imprenta imprimía, no sé, cualquier cosa, y a la noche, algún obrero que militaba en algún espacio aprovechaba e imprimía los folletos de organización sindical, de organización política. Entonces, los obreros empiezan a entender cómo viene, entender qué, entender esto, que es lo fundamental, que ellos están ahí produciendo un valor que no van a ver nunca en su vida y que el dueño de la imprenta lo va a ver en un año, ¿no? Es decir, la famosa idea de los obreros mueren construyendo casas y casi nunca tienen una casa. Esto es
Pero bueno, esto no era muy claro. Imagínense el tipo de sociedad, ¿no? Que venía de una sociedad mucho más lenta que hoy, sin medio de comunicación, sin teléfono, sin telégrafo. Es decir, se trabajaba los pliegos por los cuales masacran a los obreros en la Patagonia, los pliegos por los cuales masacran a los obreros en la Forestal, en el norte. Los tipos pedían cosas como: dame una vela para alumbrarme la noche, dame un descanso el domingo, la jornada que en vez de ser de sol a sol sea de 14 horas, que los nenes de 10 años trabajen pero levanten la mitad del peso. Bueno, no era que querían el comunismo, ¿no? O sea, pedían cosas muy lógicas y los propietarios no era que les decían que no, les decían que sí, y después de decirle que sí, le mandaban al ejército para que los mate. Entonces le decía que sí para que se quedaran tranquilos y después les mandaban, como fue el teniente coronel Varela en la Patagonia. Quiero hablarle un poquito de este desarrollo de la organización obrera, porque esto va a tener mucho que ver con la llegada al peronismo, que es a donde en algún momento queremos llegar. Aparecen estos sindicatos. En 1880, o sea, en 2 años, en 1880 se crean 21 sindicatos. Para 1890 hubo una gran crisis económica producto de una crisis de las exportaciones, los salarios bajan, hay más desocupados, en 3 años hubo 36 huelgas. Entonces estamos pensando, las huelgas, el derecho del trabajo no ibas a un juez laboral a mandar una carta de documento, el derecho del trabajo lo resolvía la policía. O sea, ¿qué hace acá, señor? Y yo estoy haciendo huelga porque no me pagan, palazo en la cabeza. Eso era la gran cantidad de sindicatos de oficio y muchas huelgas llevaron a una coordinación entre los sindicatos anarquistas y socialistas. En Europa, paralelamente, se estaba fundando la Segunda Internacional, la primera se había disuelto, y en Argentina se vota, en 1890, un 1 de mayo, se adopta el Día del Trabajo, se juntan muchos trabajadores un 1 de mayo, 7.400 obreros escriben un pliego y piden que el Congreso trate leyes protectoras de la clase obrera. Eso va a ser, ese pliego que los obreros hacen va a ser la base del derecho laboral en el futuro. Ahora, ese pliego llegó al Congreso y el conserje lo tiró a la basura, nadie lo leyó, ni siquiera se trató el petitorio. Unos pocos años después se crea la primera federación obrera de toda la Argentina, o sea, la Argentina ya está consolidada como espacio productivo. Entre 1903 y 1904 se crea la FORA. A pesar de la división política y de la diferencia de objetivos, y esto creo que es de lo más importante que nos enseña la historia de nuestros compañeros y compañeras, a pesar de que uno querían que haya parlamento y que se hagan leyes y que la vida organizada de una manera, y otros querían la vida organizada de otra, superaron esas diferencias para construir una unidad sindical, porque el principal contradicción de ese momento lo tenían con los patrones, que eran el Estado mismo. Los patrones y el Estado en ese momento eran una unidad mucho más indiferenciada. ¿Por qué? Porque justamente el Estado se había construido para forjar un modelo productivo en el espacio nacional, un modelo productivo que estaba definido por los que tenían mayor capacidad de definición, empiezan a generar la política y empiezan a pensar qué mano de obra necesitan para sus mayores ganancias. Entonces necesitan, y ahí empieza una construcción del Estado, no quiero ir a eso, pero ahí empieza la idea de nosotros, en una unidad territorial puede haber diversidad y una unidad puede volverse una unidad étnica. Como son el pueblo, no sé, un pueblo, no quiero traer ejemplo de los pueblos originarios, pero pongamos el pueblo saharaui en África. O sea, una tribu que crece, se expande, se une con otras tribus que adoptan las mismas, y es un espacio étnico. Pero un espacio étnico no tiene definiciones sobre la producción, no tiene definiciones sobre cómo va a vivir. Ese espacio étnico en general tiene definiciones religiosas o definiciones morales, pero no una definición productiva. Lo mismo con un espacio religioso. O sea, está el pueblo, no sé, no quiero decir ejemplos que me tengan que llevar a explicar otras cosas, pero una congregación religiosa es una congregación y puede trascender la frontera. Los mismos católicos que están acá pueden
tener las mismas costumbres, prácticas y entenderse con los católicos de Paraguay y con los católicos de Uruguay, no tienen ninguna diferencia, son una homogeneización de gente, pero no son una nación. Para que sean una nación, tienen que sentirse parte de una unidad en común que atraviesa muchos órdenes más, que atraviesa la forma de trabajar, la forma de producir, la cultura, el idioma, todos tienen que hablar el mismo idioma, todas las aduanas tienen que tener las mismas leyes, todas las escuelas tienen que enseñar más o menos lo mismo. Es decir, tiene que haber una homogeneización necesaria para que ese pueblo se constituya en una nación, y esa nación tiene que ofrecerle al pueblo algo para que ese pueblo quiera pertenecer a esa nación, porque si una nación expulsa a su propio pueblo, nunca va a poder ser una nación, y es un poco la dinámica que tiene la burguesía argentina, la burguesía agraria, la primera oligarquía y luego burguesía agraria en la Argentina, que es esta dinámica, ¿no? Nosotros queremos tener una nación, pero ustedes miran, o sea, ¿viste? La ñata contra el vidrio. Nosotros comemos, ustedes miran. Sería la idea. Y es una lógica que imposibilita el desarrollo incluso de ellos. Es lo que decía antes. ¿Por qué? Bueno, yo tengo algunas sospechas con respecto a algunos, otras sospechas son cuestiones tradicionales, tradicionales en el sentido de nosotros somos la alcurnia, ustedes son los peones. Bueno, pero básicamente es esto, la nación se constituye con una serie de reglas iguales para todos. Ahí viene el tema de la Constitución de 1853, la Constitución liberal. ¿Por qué es una Constitución liberal? Porque te da derechos formales a un montón de cosas, porque se distribuye el poder político, vos podés votar, pero lo que no se reparte son los bienes. Vos podés tener el derecho de votar, acuérdense que la mujer no, estamos hablando de los ciudadanos que eran hombres en ese momento. La mujer todavía no votaba, pero bueno, más allá de eso, lo que vos no tenés derecho vos tenés derecho a la democracia política, pero no tenés derecho a la democracia económica. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque en este camino de las luchas obreras, cuando llegue el momento del peronismo, el peronismo va a plantear una constitución en el 49 que tenía una serie de aditamentos específicos, como por ejemplo la propiedad social de los medios de producción, que reparte los medios de producción un poco, es decir, no es que los distribuye entre el proletariado, pero es un grado sustancial de democracia económica que de alguna otra manera que no existió porque en el 55 a Perón lo destruyen, pero bueno. En 1904 eligen el primer candidato de un partido socialista que se llama Alfredo Palacios, es un abogado laboralista de 24 años, lo eligen como diputado, es el primero en América, y él presentó montones de proyectos que dieron origen al derecho al trabajo. Casi nunca logró aprobar ninguno, pero quedaron. No es que no sirvió de nada, porque quedaron escritos, o sea, regulaciones. No le daban bola ni los otros diputados, ni los dueños, ni los patrones. Los patrones y los políticos conservadores decían que si se ordenaba el trabajo como Palacios decía, las empresas iban a quebrar todas. Y que no era el momento oportuno, porque había crisis. ¿A qué les suena, no? O sea, siempre que... y lo loco es que en general es al contrario, ¿no? Que si vos tenés una clase obrera mejor organizada, mejor alimentada, que puede estudiar mejor, capaz ganas más. Pero está este problema de cómo es nuestra élite. Por eso digo que el proyecto de Rosas, que era un proyecto de otras características, posiblemente hubiera llevado a otro tipo de modelo burgués. No digo que el proyecto de Rosas hubiera llevado ni al comunismo ni al peronismo, pero hubiera llevado a otro modelo burgués que es más parecido a lo que algunos acá aspiran y miran con admiración, porque ser federal implica también que el desarrollo de las regiones es un poco más parejo. ¿Viste? Como todos te dicen, Dios atiende en la capital, te dicen en Argentina. Y sí, vos si vivís en los grandes centros urbanos, Mendoza, Córdoba, Rosario, Capital Federal, y tenés acceso a muchas más cosas que si vivís en Santiago del Estero. La verdad que es así. Pero esto tiene que ver porque el desarrollo es totalmente desigual
porque esta dinámica del centralismo porteño y de la noción liberal de que acá tiene que haber un puerto para que nosotros mandemos la mercadería al exterior, el grueso de la ganancia se la reparte esas 200 familias que al día de hoy siguen los mismos apellidos, siendo más o menos, no digo que hay una diversificación tecnológica, hay una tecnología, hay una burguesía agraria, hay arrendatarios, está Grobocopatel que le arrienda, pero esos que viven de rentas, los bancos, esas familias que son dueñas de los bancos, dueñas de las tierras, son pocas, digamos, son pocas. Si uno mira la distribución de la riqueza en la Argentina y es una pirámide finita, finita, finita que se ensancha así en la base, ¿no? Los que están en la puntita esa, muy lejos de lo que estamos en la base. Les leo un par de cosas de... Pese a todas las resistencias, logran sancionar el socialismo, la ley de descanso dominical en 1905, reglamentan el trabajo de mujeres y niños en 1907, la ley de policía del trabajo de 1912 y la ley de accidente de trabajo en 1915. Todas estas leyes se sancionaron. Que se cumplieran era otro cantar, en general no se cumplían, salvo que hubiera un sindicato que se matara luchando en ese sector, porque acá hay otra cosa importante, los sindicatos se organizan por oficio, es decir, panadero tiene un sindicato, conductor del carro tiene otro. Y eso, en algún momento, cuando la producción es de mucho mayor nivel, empieza a ser menos artesanal y estar más lejos del obrero manual, ya empieza a haber grandes fábricas, grandes cadenas de distribución, grandes cadenas de comercialización, un poco rezaga la capacidad de lucha. Porque no es lo mismo parar una rama de actividad industrial, toda completa, que parar, no sé, la distribución de pan en una zona, ¿no? Empieza a tener más poder la clase obrera cuando se organiza por rama de industria, que van a ser unos sindicatos más modernos que van a aparecer mucho más adelante. Bueno, estoy súper largo, ¿no? ¿Qué hora es? Me dicen si se cansan o se aburren, me dicen. Voy a puntear también esto que dije antes, la represión. En la última década del siglo XIX, los empresarios decían, ¿sindicalismo? ¿Qué es eso? Reprímanlos. O sea, no tenían una idea de, no, vayamos a la justicia a denunciarlo porque se zarpan. No, era, ¿qué es eso? Mátenlos. Eso es lo que le pedían al Estado. Entonces, ¿cómo se gobernaba? Porque ahí está. ¿Por qué yo digo que no, que la fuerza de trabajo no tenía, ellos no la incorporaban realmente a la nación? Porque la gente votaba, pero se hacía fraude. La gente votaba, pero se llaman los caudillos conservadores, la mano de obra, los matones, la patota de los caudillos conservadores de cada región. Vos entrabas, no se votaba en un cuarto oscuro, voto yo sola y 10 boletas. Vos entrabas y una sola boleta y cuando salía contaban y decían, uno no votó, nos vamos a entrar quién es, lo vamos a matar. ¿No? Es así. Era fraude sistemático. Los gobiernos los elegían los dueños de las cosas. Entonces ¿por qué recalco esto? Porque a la forma de gobierno que no te incorpora, los obreros tenían que dar una respuesta política. Y la respuesta política del que no te quiere escuchar va a ser una respuesta política violenta. Por eso los sindicatos eran sindicatos de acción directa. Eran sindicatos que no podían ir a peticionar nada, no podían presentar una carta de documento, no podían ir a ver un abogado. El gobierno les cerraba todas las puertas. Entonces los sindicatos tenían que hacer huelgas tremendas, enfrentamientos directos con la policía, después en otros momentos de la historia sabotajes, pero digo, no era que el obrero era revolucionario porque tenía ganas de estar todo el día prendiendo fuego cosas. No, el obrero era revolucionario porque nadie le daba cabida, el Estado era cerrado, no podían votar otra cosa porque votaban y nada cambiaba, porque siempre se elegían a los mismos. Bueno, después cada uno piensa si mejoramos mucho o no. En 1902, junto con la primera huelga general, se sancionó la Ley de Residencia número 4144. Estamos hablando que casi no había leyes, o sea, la 4144 no es nada. Hoy las leyes van por el número, no sé, 78.000. No sé. ¿Qué decía esta ley?
que si vos eras inmigrante, el presidente, por una firma, te podía expulsar del país. Entonces, ¿qué pasaba? Esta era una forma de desarticular a los tipos que impulsaban el sindicato, que venían con experiencia sindical de Europa, ¿no? Entonces, agarraban, te deportaban, te entregaban en el país de origen y la policía del país de origen te metía en cara. Porque vos dices, mira, te traigo a este que está haciendo quilombo en Argentina, y yo, venga, pase. Bueno, en 1907, esto también me gusta recordarlo y leer algunos números, las condiciones de vida eran desastrosas, en el sentido, ¿se acuerdan de la idea de los conventillos? Bueno, conventillos eran de mucho hacinamiento de mucha gente, las familias eran muy numerosas, toda una familia numerosa, tío, abuelo, primo, hijos, 20, 25, una habitación. Otra habitación, otra familia, otra habitación, otra familia, un baño, ponele, si no había que ir afuera. Y eso les cobraban en alquiler, como si le estuvieran alquilando un hotel. Eso lleva a que 140.000 personas en 2.400 conventillos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca lleven adelante una huelga de inquilinos, dejan de pagar el alquiler, se organizan y dejan de pagar el alquiler. Entre todos, y protestan y salen a las calles y dicen, así no se puede más. Bueno, obviamente la policía los reprime, la huelga se extiende durante 3 meses, es una complicación. La huelga fue llevada adelante por las mujeres y los chicos, porque los obreros tenían que seguir yendo a laburar durante esta huelga, ¿no? A muchos los apretaban en el lugar de trabajo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Después de los 3 meses se rebajaron los alquileres. O sea, la huelga fue un triunfo, la huelga de los inquilinos. Fue un triunfo parcial, porque los dueños seguían siendo los otros, pero mostró un músculo social en la Argentina, temprana, a principios del siglo XX, un músculo y una idea de que la solidaridad entre trabajadores, entre clases, podía llevar a triunfos, podría llevar a solucionar cosas concretas de la vida cotidiana. El 1 de mayo de 1909 se produce la primera masacre de obreros de la Argentina. La FORA y el Partido Socialista convocan un acto del 1 de mayo, está todo bien, pero aparece un coronel que se llamaba Ramón Falcón, masacra a un sector de los obreros anarquistas y el Partido Socialista, que tenía su propia organización sindical, y los anarquistas, lanzan huelga general por tiempo indeterminado. El 4 de mayo van a enterrar a los muertos del acto de la represión del 1 de mayo. 30.000 personas van al cementerio. Toda una manifestación de obreros llevando a sus compañeros caídos. En ese momento, ese entierro es desbandado a los tiros por la policía. La policía vuelve a tirar a la multitud. El 8 sigue huelga general, no trabaja nadie. Baja por primera vez el gobierno a negociar, suspender el código que permitía meter en cana a los delegados sindicales, etc. Es decir, otro triunfo parcial, de una manera muy costosa, ¿no? Porque no es con muerto, digamos. No es que es una manifestación pacífica, de una manera muy costosa. Pero ese era ese Estado. No era un Estado que vos le podías pedir de ninguna manera. No, porque está bueno de eso, yo leí en Monterrey que todo eso sucedió acá en Monterrey. Bueno. La almacén, la fábrica, libros que cuentan las americanas, la pelea contra la policía, yo no quería como... Esos días fue insurrección, pasaban los carros, los compañeros veían pasar a la policía y le pegaban un tiro a la policía, o sea, fue una lucha que se convirtió en una lucha civil en el momento. Como dice él, los talleres estaban acá en la calle Monteagudo, no sé si conocen, al lado del Parque Patricio, la callecita esa que del lado del Parque Patricio, los talleres estaban ahí casi llegando acá a Barracas, y el otro casco de la fábrica estaba en lo que es hoy la Plaza Martín Fierro, que es la plaza de La Rioja del 1400, que pasa la autopista por arriba. Si ustedes van a la plaza van a encontrar un pedazo de los muros originales
de los talleres Bacena. En esa plaza, todavía los pocos anarquistas que existen van y hacen un acto de recordatorio. Bueno, ahora se sumaron otros partidos, se hace un acto recordatorio. Está bueno por ahí hacer el paseo de lo que fue la manifestación, que termina con escaramuza. O sea, tampoco era que los obreros salían a atacar las comisarías. Los obreros marchaban, venía la policía, los desbandaba, les tiraba, les pegaba, les tiraba los caballos de encima. Los obreros marchaban con los nenes y con las mujeres porque estaban todos involucrados en el laburo. O sea, y eso era permanente. Entonces las cosas empezaron día a día. Las redacciones de los periódicos políticos de los obreros iban íntegra en cana. Bueno, pero por eso digo que es una línea de continuidad del tipo de Estado que esta gente quiere llevar adelante. Es un tipo de Estado donde cada vez tenés menos margen del reclamo pacífico. ¿Ah? Y no estoy recomendando la violencia revolucionaria, pero estoy diciendo que si las oportunidades de participación se van cerrando puertas, a la gente no le queda otra que la rebelión. O sea, esa es lo que pasa siempre, es la dinámica que pasa siempre. Cuando vos cuando vos no tenés más nada que perder, porque ya perdiste mucho, bueno, es lo que pasa. Después, en 1919, se va a repetir la experiencia, la Semana Trágica. Gobierno de Irigoyen, ya un gobierno de corte un poco más popular. Lo que estábamos diciendo, es una huelga que produce una insurrección que produce finalmente una masacre, porque los sectores obreros son derrotados. En 1921, la Forestal. La Forestal era una empresa británica, los afiliados estaban afiliados a una fracción de la Fora, no importa ahora, después yo voy a dar una definición. Bosque de quebracho, tala del quebracho, exportación del tanino, que es un recurso que se extrae del quebracho. En 1921, los trabajadores se sindicalizan, presentan una demanda a la Forestal, cierra todos los talleres, les hace un lockout y les deja de entregar agua y comida. Están en el medio de los bosques, de la selva, de los quebrachales, intentan matarlos de hambre. Por supuesto, lo que provoca una insurrección donde terminan 400 trabajadores tomando las fábricas de Villa Ana y Villa Guillermina, se enfrentan con la gendarmería y con la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, un grupo de represores vocacionales, de niños bien de la oligarquía, que se suman con sus propias armas a ayudar a la policía a combatir a los obreros, porque son los hijos de los dueños de todo. Entonces, básicamente esa es la dinámica. Es muy interesante porque esto se va a repetir otra vez en la historia durante el derrocamiento de Perón como los comandos civiles. Los comandos civiles eran un grupo de botones vocacionales, digamos, que se unían, se plegaban a la policía y al ejército en el derrocamiento del Perón y la represión a los obreros en el 55. Bueno, el resultado de la caza fue una cacería, porque la gente cuando entró la gendarmería y la Liga Patriótica huyó por los bosques, fue una cacería, 600 muertos en esta ocasión. Fusilamiento de la Patagonia en el 22, esa la conocen la mayoría por la película La Patagonia Rebelde, y si no vieron La Patagonia Rebelde, véanla, porque además de estar buena, es ágil, no es una película lenta ni aburrida, está buena y cuenta muy fielmente los hechos de lo que sucedió en la Patagonia. Es esto que yo le decía, los pliegos de demandas eran tener una vela, tener un baño sin tener que atravesar 2 kilómetros de campo nevado. Bueno, en el 22 se disuelve la Fora, nace la USA, que es la Unión Sindical Argentina. En el 26 se vuelve a dividir, pero se vuelve a unir. O sea, acá siempre en el movimiento obrero hay divisiones, pero siempre las divisiones llevan a nuevas uniones, porque hay un olfato de que juntos somos más. ¿Viste? Hay un olfato en los sectores populares que saben que bueno, solo no vas a lograr nada. Había, por lo menos. Ahora, en los últimos años, han votado opciones de sálvese quien pueda. Pero, digamos, la unión hace la fuerza. Esto está claro desde las rebeliones esclavas de Espartaco, digamos. Bueno, nace la Confederación Obrera Argentina, que es la COA, con menos sindicatos que la USA, pero son sindicatos más poderosos porque empiezan a ser sindicatos de rama de actividad. Es decir,
nucleamos a todos los metalúrgicos. Los metalúrgicos están en los altos hornos y los que hacen hojalatería en un taller en Barraca. Todos los metalúrgicos son un sindicato, paran los metalúrgicos, se pierde mucha más guita que si para solo los hojalateros. Entonces, se adopta como principio de organización la organización del sindicato de rama. Entonces ahí el sindicalismo argentino empieza a tener grandes estructuras capaces de negociar con grandes plantas. Voy a hacer una digresión muy breve, porque esto no me quiero extender, pero lo que va ocurriendo en Europa, paralelamente, es el desarrollo de la revolución industrial, es el desarrollo de la maquinaria. Todo este proceso donde nosotros veníamos de describir un proletariado rural o unas manufacturas, manufactura es lo que se puede hacer a mano. Hay un taller que hace hojalata, un taller que hace cuero, el obrero trabajando con sus manos en una forma de trabajo no muy diversificada, por ahí un mismo obrero hace todo el producto, casi como una artesanía, como si fuera una artesanía. Pero surge la mecanización, primero el vapor, después la electricidad. Esto que estoy contando da para horas y horas, ¿no? Pero digo, surge una forma de organización del trabajo que es mucha más rápida por un lado y específica por el otro. Vos empezás a tener una tarea más repetitiva, pero el conjunto hace más rápido. Si vos tenés que hacer un termo y hacemos un termo cada uno, por ahí tardamos 4 días cada uno en hacer un termo. Pero si yo hago la tapa, vos la base, vos el interior y lo ensamblamos, lo hacemos mucho más rápido. Ese principio se empieza a desarrollar, lo desarrolla la Ford en Estados Unidos, en principio se llama Fordismo, después adquiere otras variantes de un científico del trabajo que se llama Taylor y se termina llamando Taylorismo, pero bueno, son formas del trabajo muy alienantes, porque vos haces lo mismo, estás en la máquina haciendo esto todo el día, no ves el resultado del trabajo, muy alienantes, muy malas, pero si la distribución de la riqueza fuera buena, esa tarea vos la harías muy poco tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque no solo es, porque a veces algunos dicen, no, mejor la forma de trabajo artesanal. Bueno, depende, porque si nosotros somos una cooperativa y somos los dueños de nuestra propia fábrica, nos conviene producir más y darle trabajo a más compañeros, digamos, o sea, y eso es válido para la organización de una nación también, ¿no? Digamos, el desarrollo, tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo y la forma de vida, porque, bueno, te lo digo porque hoy hay todas unas discusiones, ¿no? De prácticamente volver al campesinado, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, volver al campesinado tiene también que vos no tenés una integración industrial y cuando te duele una muela y te tienen que cambiar la muela, ¿dónde vas? Digamos, para que haya un odontólogo tiene que haber una cadena industrial funcionando, porque el odontólogo tiene que sacar una radiografía, alguien le tiene que vender la anestesia, es decir, para que haya un determinado tipo de complejidad tiene que haber eslabonamientos productivos, o sea, yo fabrico la suela de las zapatillas de goma, no dan los costos si vos no fabricás neumáticos. O sea, son un subproducto de neumáticos. Si yo quiero fabricar suela de la zapatilla sin fabricar neumáticos, saldrían $1.000.000 las zapatillas. ¿Entendés? Es un subproducto, básicamente. Bueno, los elaboramientos productivos son eso. Perdón las digresiones, pero bueno. Europa, revolución industrial. Revolución industrial hace que las organizaciones obreras también adquieran esta capacidad que empiezan a adquirir en Argentina, mucho más potente, organizaciones obreras más estructuradas, Partido Comunista, revolución del 17 en Rusia, revoluciones y contrarrevoluciones en toda Europa, es decir, revoluciones, los obreros toman el poder un rato, vienen, los reprimen, viene la reacción en distintos lugares, países que no existían, que se están conformando también, así como Argentina se había conformado, se terminan de conformar Italia y Alemania, que son los países que más tarde se conforman. De hecho, y acá volvemos, por ejemplo, a lo del idioma, ¿no? El francés es el idioma oficial de Francia, es un idioma que impone el Estado francés. Los franceses no hablaban francés. El francés es un idioma protocolar, es un idioma que servía para los actos oficiales, pero en su casa, el del Béarn hablaba bearnés, o sea, hablaban sus dialectos. La imposición de un idioma le permite a Francia ser una nación y después una nación imperialista que explota a los africanos de una manera ultra cruel, último de cuyos puntos fue la batalla de Argel, ¿no? La liberación de Argelia.
la exclusión de los negros. En Francia hay una pareja de inmigrantes negros, tiene un hijo en Francia, ese hijo no recibe la nacionalidad francesa. Hoy, hoy en día. Francia es un país estructurado de una manera muy excluyente. No sé si escucharon hablar que dicen este catedrático daba clases en la Universidad de París 8 o en la Universidad de París 7. Las universidades son 1, 2, 3, 4, se van hacia la periferia. Y las 1, 2 y 3 son las que forman los funcionarios de Estado y son los hijos de la aristocracia, de la burguesía, de la gran burguesía. O sea, no es raro que un musulmán naturalizado llegue a la universidad y si llega, llega a la 8, a la 7, donde se estudian humanidades, ciencias sociales y arte. Los que manejan, los que cortan el bacalao, estudian en las otras. Bueno, esto que vos decís, Haití, el periodo del colonialismo, lo que pasa es que no me quiero abrir tanto de la historia argentina. Obviamente, la Argentina no es algo que está, digamos, aislado del mundo, sino no hay nada aislado. Todo, hay una mundialización, hay un proceso de globalización con la máquina de vapor, porque trae el barco a vapor, porque las comunicaciones empiezan a ser más efectivas, porque hay tendido telegráfico submarino, subterráneo. Empieza a haber, digamos, empieza a ser un mundo donde las noticias llegan de un punto a otro. Por ahí, el tipo que vive, no sé, en un campo alejado, no se entera quién es el presidente, pero ya en todas las ciudades todo el mundo sabe todo. Si se estalla la Primera Guerra Mundial en el 14, 2 meses se enteraban en Argentina, y porque era lo que tardaba el bar contra la noticia. Bueno, ya empieza a haber una sociedad más unificada. Entonces empieza a haber, y yo quería ir a esto, un nuevo movimiento obrero. ¿Por qué? Porque en el medio de este proceso donde se empiezan a organizar los sindicatos por rama, estalla una gran depresión económica. Es la primera depresión económica global. En el año 29, un crack en la bolsa de Estados Unidos trae una recesión parecida a la que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, que era una potencia muy emergente, que había organizado su economía con una capacidad muy grande. Hay una depresión donde no hay trabajo. No hay trabajo, no, las causas y consecuencias, no, pero es una depresión donde, si uno mira las películas de Chaplin, se organizan grandes villas, ¿viste? No, y eso afecta a toda la economía mundial, porque ya el comercio empezaba a estar interrelacionado. Entonces, acá en Argentina, un poco consecuencia de eso y un poco consecuencia del devenir interno, hubo una incipiente sustitución de importaciones, quiere decir que hubo algunas cosas que se importaban, se empiezan a fabricar acá, por consecuencia de esto, de que está desorganizado el comercio mundial y no se puede importar. Entonces, al empezar a fabricar acá, empieza a haber también un proletariado fabril nuevo y el golpe de Uriburu. Yo no me detengo tanto en las cuestiones políticas y trato de darles más una idea de las cuestiones de organización económica, porque me parece que las cuestiones de cómo nos organizamos económicamente y cómo se organiza la burguesía argentina económicamente, más allá de la política chiquita, tiene que ver con estos ciclos productivos, la forma en que ellos todo el tiempo van a tender a llevar adelante el otro proyecto, que es el proyecto de no industria. Ellos no quieren tener un proletariado industrial y explotar la gran industria, o no quieren, mejor dicho, hay algunos que sí, pero no son la fuerza dominante en la Argentina. La fuerza dominante es rentística. Y acá hago una digresión y después vamos a pedirle a un compañero, a Trevor, que me corrija o que me confirme. La productividad enorme que tiene la tierra en la pampa húmeda hace que sea muy difícil competir con la renta de la tierra. Si yo siembro una hectárea de maíz y esa hectárea de maíz me da, no sé, $1.000, y yo para ganar $1.000 haciendo un muñequito tengo que hacer una matricería que tiene de costo $500, trabajar y salir a venderlo, la productividad de la tierra es muy alta. Entonces, ¿qué necesitas vos para pasar a tener una industria? Descremar un poco de esa productividad de la tierra e invertirla en la industria. Bueno, esas son las ideas del Estado empresario en la Argentina. Las ideas de un Estado que dice, cobremos un impuesto a la renta, porque además la renta
hay que diferenciar la renta del beneficio capitalista. Ahí me meto brevemente, los factores productivos. La tierra le da al dueño una ganancia solo por ser el dueño, no por trabajarla. Entonces yo tengo una tierra, te la alquilo a vos, vos producís maíz, vos tenés una ganancia, pero vos me pagás a mí por ser el dueño. Lo que vos te llevás es capital, porque vos hiciste un trabajo y contrataste tu obrero, tuviste una ganancia de tu capital, pero lo que yo me llevo es la renta. Y la renta es alta. Es alta porque los dueños de recuerden el proceso de que le regalaron la tierra a los más poderosos, los dueños de los sectores mejores y más grandes son pocos y tienen tierras muy productivas. Entonces, bueno, el diferencial entre renta y capital acá juega un papel muy importante en la historia política, porque en definitiva, por eso no me meto, digamos, concretamente con los gobiernos, porque los vaivenes, pienso yo, que se entienden mejor como ciclos económicos en función de estas dos grandes líneas, de esta línea de un proyecto que, ¿por qué Perón? ¿Por qué el peronismo? No sé si Perón en su momento, Perón va a tomar a Roca y a Rosas. ¿Por qué Rosas? ¿Por qué el revisionismo histórico va a detenerse en Rosas? Bueno, va a detenerse en Rosas porque el revisionismo histórico, a veces un poco románticamente, entiende que ese proyecto hubiese sido mejor en términos de justicia obrera, de igualdad para la Argentina, un proyecto como el de la Confederación, un centralismo confederal, y no este proyecto donde la oligarquía realiza sus ganancias y los demás son subsidiarios, digamos, ¿no? Vos podés trabajar en la medida en que te insertás en la cadena que ellos plantearon. De hecho, hace no muchos años, año 90, uno de los grandes teóricos de esta idea liberal, Roberto Alemann, que fue ministro de dictaduras, Roberto Alemann dijo, Argentina es un país para 10 millones de personas. Punto. No dijo, ¿qué hacemos con las otras 40? Argentina es un país para 10 millones de personas. Está la renta agraria, el beneficio capitalista sobre las exportaciones y la realización financiera, bancaria, de préstamos, de créditos, y la gente que puede vivir en torno a esa cadena no puede superar los 10 millones. Los otros 40, no sé, yo creo que en el fondo la idea de ellos es matarlos o esclavizarlos, no sé cuál es la idea, no les importa, digamos. Por eso hablo de esto y no de las cuestiones políticas. Capaz que si a ustedes les interesa la cuestión política, habría que hacer otra charla porque eso es más largo, va a explicar las disputas, pero digamos, Irigoyen, más o menos todos saben que fue, si bien fue durante sus gobiernos se masacraron obreros, no fue tanto por la voluntad de Irigoyen, sino por la presión de esta oligarquía que todavía tenía el poder, y lo mismo pasó durante el peronismo. Irigoyen era un tipo que amplió, o sea, Irigoyen era popular, fue popular, era un tipo, la gente no lo conocía, no había fotos, ¿no? Se hacían dibujos por ahí, caricaturas, pero fue popular. Uno, en esa época en el campo, incluso los obreros anarquistas de la Fora han tenido fotos de Irigoyen en sus ateneos rurales, porque el tipo venía a incorporar a las masas realmente. El tipo se escuchaba la historia de que te recibía un trabajador en la casa de gobierno tomando sopa y hablaba y trataba de laudar los conflictos, arbitrarlos. Y dentro de eso era, te mando a la policía. Irigoyen empieza a ver, viste, te mando a ver, che, pará, al patrón, dale una vela. Bueno, está bien. ¿Viste? Empieza a ver ese arbitraje. Pero lo que decía, están las leyes que sancionan el socialismo, que no se cumple. Y entre el primer gobierno y el segundo gobierno de Irigoyen pasa a haber incluso una composición del gabinete que tiene que ver con la realidad económica del momento. El segundo gabinete de Irigoyen son todos ganaderos. Empieza a ser muy importante, empieza a ser muy importante un modo de realizar la producción para la misma oligarquía o protoburguesía, en ese momento ya burguesía agraria, y la burguesía industrial era marginal, estos talleres. Golpe del 30, Uriburu. Uriburu muchos autores lo caracterizan como un golpe fascista. Uriburu viene y reprime las organizaciones obreras. Lo primero que hace, prohíbe la acción sindical, mete en cana toda la redacción de la protesta, mete en cana toda la redacción de los periódicos socialistas. Recordemos que no existe el peronismo, no existe las ideologías obreras entre el socialismo, el sindicalismo. El sindicalismo es una
es una ideología que viene de Europa, cuyo teórico fue un tipo que se llamaba George Sorel. El sindicalismo plantea que los obreros no se tienen que organizar políticamente, solo económicamente. Tener un sindicato es muy parecido a lo que va a ser el anarcosindicalismo, pero sin el anarcosindicalismo quería tener una revolución, o sea, producto de eso hubiera una revolución social. El sindicalismo no, el sindicalismo, ¿por qué? Esto lo cuento también porque va a tener que ver con las formas del naciente corporativismo en Italia, tiene que ver con los fascismos de alguna manera. ¿Por qué? Porque la idea de que los obreros no tienen que tener ideología política y que solo se tienen que aliar económicamente, también les sirvió a algunos poderosos, porque la vieron, dijeron, bueno, capaz que mejor que no tengan ideología política. Digamos, los hacemos participar en tanto participantes de la producción, pero no en pie de igualdad, porque no son los dueños de los medios de producción. Entonces, bueno, empezaron a ver algunas, entonces están esas tres corrientes, el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo. Uriburu viene, rescata elementos muy conservadores de la historia de la Argentina, elementos del cursillismo católico, pero conservador, no de lo que va a ser la acción social de la iglesia, sino la acción de élites. Bueno, rescata estos elementos y reprime atrozmente al movimiento obrero. En esas represiones de alguna manera va a terminar con estas organizaciones que yo le decía a ustedes que se organizaban por oficio, que se organizaban un poco menos, con un poco menos de poder, y de alguna manera va a dar paso a líderes obreros o sea, va a dar paso, quiero decir, les va a dejar el terreno limpio para que esos líderes obreros de nuevo tipo, nuevos sindicalistas, y en un proceso que también tiene que ver con las migraciones internas, es decir, las ciudades empiezan a ofrecer más trabajo por las manufacturas y por la sustitución de importaciones, la gente empieza a venir del campo a las ciudades a trabajar en esas fábricas. En ese proceso, esos nuevos líderes obreros ya no van a tener una ideología revolucionaria, van a estar reprimidos los que sí la tenían, y van a decrecer las organizaciones socialistas anarquistas y va a haber nuevas experiencias, incluido el comunismo, que se arma como una fracción del socialismo de cara a la Revolución Rusa. En el 18 se funda el Partido Comunista acá, y con el correr del tiempo se va a hacer fuerte en los sindicatos. En algunos sindicatos, como el clásico de la carne, de la famosa huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, van a surgir ahí dirigentes obreros con otro peso, con otro volumen y con otra capacidad de negociación. Todavía las negociaciones en los gobiernos conservadores no hay mediación. Vuelve a ser sindicalistas contra patrones de manera directa. Si se pudre, viene la policía. No hay todavía una mediación del Estado. Empieza a haber, hay todo un proceso que se llama la década infame, que abre el golpe de Uriburu. Las elecciones vuelven a ser fraudulentas. Hay todo un sector político, no quieren volver a tener un Irigoyen, volver a tener un líder populista, ya se empieza a hablar de populismo, de otra manera a la que se habla hoy, pero se empieza a hablar así. Todo el fraude intenta que la Unión Cívica Radical, que sobre todo el sector más popular de la Unión Cívica Radical, no llegue al poder, ponen gobiernos títeres y empieza a haber un alineamiento de los militares argentinos en torno al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con los nazis en Europa, y primero no, pero después sí la intervención de Estados Unidos como los aliados, que es lo que en algún momento termina la guerra, y cómo juega la Unión Soviética. Empieza a haber una división dentro de los militares argentinos, y dentro de esa división, todo este gobierno liberal de elecciones amañadas, no es pro guerra, es pro aliado. Dicen que por una cuestión moral están en contra de los nazis. En ese momento nada estaba muy claro, no se sabía que iba a ser Hitler ni nada, pero se empieza a ver un grupo de militares nacionalistas que son los que después van a conformar el GO, o ya eran el GO, no recuerdo bien. Esos militares le van a dar el primer golpe de Estado
que se va a transformar rápidamente en el primer golpe de Estado antioligárquico de la historia argentina. Todos los otros golpes de Estado eran pro-oligarquía, estos tipos vienen, dan un golpe y están dispuestos a hablar con los obreros, porque muchos de estos militares ya eran de orígenes con familia obrera, ya no eran los mismos militares de las élites de la agricultura. Ahí empieza a aparecer Perón, empieza a aparecer el grupo de compañeros que recorren los lugares de trabajo y hablan con los dirigentes sindicales. Y esto está bueno decir que esto es un trabajo político que hacen desde fuera del poder y que cuando acceden al poder ya lo tienen más o menos preparado, porque ya se conocen mucho con los líderes sindicales. Y estaba la idea entre los líderes sindicales por eso yo decía del sindicalismo, de la construcción de un partido de los trabajadores. Empieza a aparecer la idea de un partido laborista. El Partido Peronista se llama Partido Laborista, Perón lo va a descartar rápido, pero más allá de la cuestión coyuntural, esta idea de que aparece una idea, dice, no, el sindicalismo lo tenemos para hacer los reclamos laborales, pero necesitamos un partido para hacer los reclamos por esto, para que no nos caigan en el voto. Necesitamos un partido político, una organización política. Estaba el Partido Comunista, ¿no? Pero el Partido Comunista se afiliaba al que creía que se iba a hacer la Revolución Comunista. La mayoría de los obreros tenían una aspiración más moderada, creían que el Estado podía ser más permeable, venían de la experiencia de Irigoyen, el Estado era más permeable, ya uno podía hablar con un intendente y alguien te daba una chapa, bueno, empieza a haber unas relaciones distintas con el Estado, y este sector, en torno a Perón, va haciendo emerger lo que yo llamaría un núcleo de poder y de ideas, porque eran capaces de tener fuerza en la producción, pero también ya tenían más o menos estas ideas. Le voy a leer el prolegómeno de esto, porque quiero que tenga un orden bien concreto. El 4 de junio del 43 se da el golpe de Estado Castillo es el último presidente de la llamada década infame. Se la llamó década infame, por esto yo le digo, fraude permanente, acuerdos espurios, toma de deuda para repartirla, o sea, macrismo, Milei, digamos. Ellos eran la patria, los demás no eran la patria, esto que le decía, no incorporan a los trabajadores a la nación. El movimiento obrero miró, como dijo, bueno, hay un golpe, qué sé yo. Se disuelve una de las CGT. Esa CGT estaba controlada por Borlán y los sindicatos comunistas. Le dicen que son extremistas, qué sé yo. Algunos dirigentes sindicales lo van a ver a Perón, porque Perón estaba cercano a ese grupo. Le dicen, che, pero ¿cómo es? Esto no nos prohíbe en la dirección, pero nosotros no vamos a hablar. Y ahí empieza un rol de Perón que empieza a ser como un rol de mediación entre los obreros y ese gobierno, porque Perón entra, habla y se hace nombrar primero secretario de Trabajo y después el rango de su secretaría de Trabajo va creciendo. Les digo quiénes son porque está bueno nombrar, ¿no? Ángel Borlani de Comercio, Francisco Capozzi de la Fraternidad, los trenes, Bramuglia de la Unión Ferroviaria. Intentan unas estrategias de alianza con algunos sectores del gobierno militar. Fueron a verlo a Domingo Mercante, ¿por qué? Porque Domingo Mercante era un hijo de un ferroviario. Era militar, tenía alto rango y era un hijo de un ferroviario. A su vez, Mercante lo llama Perón. Los sindicalistas le dicen a los militares, necesitamos que alguien nos ayude con los temas del trabajo, no puede ser que el Estado esté o sea, ya la idea estaba, le dicen, son ellos los que le dicen, armen una secretaría de Trabajo. Poco después, Perón es nombrado director del Departamento de Trabajo, un mes después en la Secretaría, eso fue el 2 de diciembre del 43, desde la Secretaría de Trabajo y con apoyo de los sindicatos, se desarrolla el programa sindical histórico. Se crean los tribunales del trabajo, se extiende la indemnización por despido, más de 2 millones de personas empiezan a recibir jubilación, se sanciona el estatuto del peón, el estatuto del periodista, el policlínico para los trabajadores ferroviarios, lo hacen,
Se prohíben las agencias privadas de colocaciones. No te pueden intermediar, no te pueden venir y decir, yo te consigo trabajo, pero te cobro un porcentaje del sueldo. Eso que después vuelve con Menem. Esto se prohíbe con Perón. Se crean las escuelas técnicas para los hijos de obreros y para los obreros. Se firman 123 convenios colectivos que alcanzan a más de 1.400.000 obreros y empleados. Y en 1945 otros 347 para 2.200.000 trabajadores. Los sindicatos empiezan a crecer, porque si hay más trabajadores registrados, los sindicatos también tienen más afiliados. Entonces los sindicatos empiezan a tener más poder. La alianza entre los sindicatos y los grupos militares generó, se imaginan, una oposición. Si antes decían, ¿qué es eso? Son sindicatos, mátenlos. Imagínate los industriales viendo que el gobierno hace alianza con los sindicatos. Bueno, los sectores conservadores, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, intentan dar un golpe. En principio en mayo, piden la derogación de las cámaras patronales piden la derogación de las leyes laborales. El 12 de julio la CGT convoca un acto contra la reacción capitalista. Es la convocatoria del acto. Durante el acto, José Domenech, un socialista, secretario general, propuso apoyar a Perón recorriendo una frase que se haría histórica: Perón es el primer trabajador. Al finalizar, la multitud de trabajadores comienzan a correr el nombre de Perón y lo proclaman candidato a presidente. Es decir, hay quienes, después hay que estudiar la historia, ¿no? Hay quienes dicen que Perón de alguna manera organizó esto, y es posible, digamos. Pero lograr que una masa de trabajadores diga que vos tenés que ser el presidente tiene que ver con el cumplimiento. Bueno, Félix Luna, que es un historiador liberal, dice que ese día nace el peronismo. El 9 de octubre, golpe. Esto fue en mayo, 9 de octubre, golpe. Quedan los convenios colectivos sin efecto y los delegados sindicales son despedidos en toda la fábrica. El 16 de octubre pagan la quincena como quieren. La mitad, la cuarta parte. Y que le dicen los patrones a los obreros, vayan a cobrarle el resto a Perón. Entonces ahí los sindicatos convocan una huelga general revolucionaria, porque estas cosas también es una huelga general revolucionaria lo que convocan. La convocan para el 18 de octubre. Los líderes sindicales de base salen el 17. Viene el secretario general de los metalúrgicos a la fábrica y dice, muchachos, el 18 va a haber huelga, no podemos esperar, salimos hoy. Salen el 17 de octubre. Es la manifestación obrera más importante de la historia. Cientos de miles de trabajadores, hombres y mujeres de todas las zonas, de todo, se movilizan, bueno, lo que habrán visto, las patas en la fuente, se movilizan para liberar a Perón y llamar a elecciones. Se hacen 4 meses y Perón gana por el Partido Laborista con un vicepresidente de origen radical. Bueno, me parece que quisiera terminar acá porque lo otro que tenemos pensado, y ahora podemos charlar, lo otro que teníamos pensado, me parece que estuvo mal pensado, ¿no? Teníamos pensado 1 o 2 puntos más que tenían que ver con las posiciones que va a desatar el peronismo en los sectores de izquierda. ¿Por qué en los sectores de izquierda? Porque, bueno, se supone que los sectores de izquierda son los sectores que representan a los sectores populares, ¿no? O sea, la caracterización de la derecha era clara. Perón es fascista. ¿Por qué? Y porque se mantuvo neutral en la Segunda Guerra. Les voy a contar una anécdota que es muy interesante. ¿Por qué el Partido Comunista pierde fuerza respecto del peronismo? Y, por ejemplo, por esto. Di Tella, el dueño de la Di Tella, una de las fábricas más grandes de la Argentina, Siam Di Tella, autos, heladera, lavarropa, bueno. Di Tella era de origen italiano y se va a pelear Italia contra el fascismo en el batallón de ingenieros, porque es ingeniero, se suma a un batallón de ingenieros, no es que se va a pelear al frente de guerra, pero se suma al batallón de ingenieros y va a pelear contra el fascismo. Entonces el Partido Comunista acá le dice a los obreros, muchachos, no le hagan quilombo a porque está con nosotros. Y los chavales dicen, ¿cómo está con nosotros si a nosotros nos pagan unos salarios de miseria? Por una cuestión ideológica, el Partido Comunista le dice a los obreros que no activen contra Di Tella, porque Di Tella está de nuestro bando. Y ahí por eso el Partido Comunista queda alineado a los sectores liberales que están en contra de Perón. Todas estas posiciones después de Perón se van a revisar, va a haber rupturas y va a haber, a partir de ahí, 2 sectores claros en la izquierda argentina,
un sector antiperonista y un sector properonista que se va a llamar Izquierda Nacional, que va a tener exponentes como Abelardo Ramos, etc. Lo mismo va a pasar, el peronismo va a partir a casi todos los elementos de la sociedad en dos, y en muchos casos tiene que ver con la extracción de clase. Con la iglesia va a pasar lo mismo, hay un sector de la iglesia antiperonista y un sector de la iglesia que entiende que el peronismo es la oportunidad de trabajar con los sectores que lo necesitan, y lo mismo va a pasar con casi todos los sindicatos, menos los sindicatos que agrupan trabajadores de lo que se llama de cuello blanco. Comerciantes y bancarios, trabajadores de los servicios, que empiezan a estar imbuidos más de la ideología de los sectores patronales que de las ideologías obreras. Esos van a empezar a pensar, no, tiene razón lo que dice el diario La Nación, tiene razón lo que dice la prensa, pero es un nazi. Bueno, eso llevó, digamos, a estas divisiones posteriores que nos llevan después a los años 70. Yo tenía que terminar acá en el 43, sí les quería decir esto, y bueno, perdonen si fui confuso, si fui y vine muchas veces, y ya les digo, no quise seguir, digamos, la línea de desarrollo político clásica de los presidentes, sino más bien poner el eje en lo que me parece a mí que tenemos que poner el eje, es que más allá de proyecto industrializador, porque el Perón lleva adelante todas estas modificaciones con un proyecto industrializador, más allá de proyecto industrializador, de si ese proyecto tiene que ver con que Perón tenía una idea de la defensa nacional, entonces vos para poder defenderte en un mundo en guerra, como fue la Segunda Guerra, para poder defenderte necesitas infraestructura, entonces necesitas que el país sea semi-industrial por lo menos, porque si, no sé, si te atacan por el norte tenés que tener hospitales para curar a los soldados, si te atacan por el sur tenés que tener hospitales, si necesitas trenes, necesitas aviones, necesitas barcos, necesitas fábricas, como les decía antes, que construyan, que hagan la suela de la zapatilla, pero que hagan las cámaras de los vehículos de guerra, porque en una guerra vos no sabés si vas a poder comprar, porque a los que le vas a comprar no sabés si van a ser tus aliados o tus enemigos, y si te la van a vender y cómo. Entonces, bueno, Perón, que tenía esa mentalidad de lo que se llamó una doctrina militar, que era la nación en armas, una doctrina militar de esa época, tenía también, por esto, la necesidad de un desarrollo industrial. Ese desarrollo industrial convino a los obreros, convino a los sectores populares, porque empezó a haber empleo. Empezó a haber mucho empleo y los obreros ganaron derechos a través de sus sindicatos y a través de la negociación con el peronismo que no habían tenido nunca, como las vacaciones, el sueldo, las vacaciones pagas, el sueldo anual complementario, seguro de retiro, jubilación. Y yo no me quiero entrar de lleno en el peronismo, pero como les decía antes, la cumbre de la legislación peronista que tuvo entre sus... Y esto también, los legisladores que el peronismo lleva a las cámaras de diputados y senadores, son, por primera vez, realmente hay una legisladora que es de origen de los pueblos originarios, hay legisladores que son obreros. Perón diseña un esquema donde las embajadas en todo el mundo iban a tener un delegado del movimiento obrero. Es el proyecto Atlas. No iba a haber solamente un agregado cultural para que diga, bueno, acá en Argentina también hay ópera. Iba a haber un obrero para fomentar las relaciones internacionales. Entonces el proyecto es muy de avanzada, tiene millones de cuestiones. El proyecto vuelve a tomar un poco las raíces históricas de la idea de aquellos que antes de Perón construyeron, que eran Forja, Fuerza de Orientación Revolucionaria de la Joven Argentina, jóvenes nacionalistas que venían del radicalismo, pero que ya tenían ideas antiimperialistas, que habían empezado a ver el sometimiento imperial de algunas naciones centrales, lo de Haití, lo de los países africanos, y se habían dado cuenta que por el camino que quieren seguir los liberales, que quieren seguir, digo, Macri y Milei, podría nombrar 200 millones, los milicos de la dictadura, por ese camino nosotros vamos a hacer colonia, decían ellos. Y entroncan ahí con Perón. No porque tuvieran un 100% de acuerdo, porque se dan cuenta que de alguna manera ese modo de organización económica está más cerca de ir hacia la liberación nacional que a la dependencia. La dependencia va a ser una característica constante de estas élites que realizan su capital asociados al capital extranjero
y que, como les decía antes, para los cuales los sectores populares sobran en la Argentina. Gracias.